¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, hoy les preparé un terrible video, un video sobre algo que me han consultado mucho, que hacía falta en mi canal y que suele ser el terror de todo principiante, aprendiz y no tan principiante también, que es el tema de los cajones, cómo hacer cajones, cajoneras, cómo calcular la medida de los cajones, las distancias, cómo colocar las correderas, cómo colocar los cajones. Bueno, en fin, te preparé todo en un solo video, un video creo que definitivo, que te va a servir para que te animes y puedas hacerlo. Vas a encontrar teoría, vas a encontrar práctica, tips, trucos, la verdad que te voy a contar de todo, así que por eso te recomiendo que lo veas de principio a fin. Y luego de ver el video vas a poder ir a hacer cajones cuantos quieras, con la medida que quieras, no vas a tener ningún tipo de problema. Así que bueno, si les parece, hacemos la intro y vamos al video. Bueno, acá ya tengo un módulo previamente preparado, que es el que nos va a servir de base para poder realizar este video, para poder explicar todo lo que tengo para explicar, y es el que utilizaremos para luego en el final colocar los cajones. La primera condición y la más obvia es que para poder generar una cajonera vamos a necesitar de una estructura o un módulo que contenga al menos dos laterales para poder colocar las correderas y poder albergar los cajones. Estas estructuras pueden ser preexistentes o pueden ser estructuras generadas por nosotros para poder llevar a cabo una cajonera. Generalmente estos módulos constan de dos laterales, un piso, un techo o algún parante para darle rigidez al mueble, por supuesto, y asimismo también para que los cajones queden completamente cerrados. Pero esto dependerá del diseño, el motivo, la forma que tengamos que hacer. Cada trabajo es diferente y cada estilo es diferente. Nos vamos a encontrar con dos tipos de forma de hacer cajones. Una es cuando tenemos un hueco para realizar un solo cajón, o tenemos otra cuando tenemos un hueco como este y tenemos que generar una serie de cajones uno arriba del otro. Obviamente la primera forma, el hacer un solo cajón, es más fácil ya que evitaremos hacer una serie de cálculos. Pero no es para nada difícil y ahora te lo voy a explicar y vas a ver que generar una cajonera con varios cajones uno arriba del otro no es para nada difícil. Como expliqué en videos anteriores, cada estructura de cajón contará con una pieza adicional que es el frente, que se estará colocando como última instancia. Estos frentes nos darán la ventaja de poder tapar las luces que se dejan entre estructura y entre cajón y cajón, pudiendo así culminar con un trabajo sumamente prolijo. Con respecto al diseño frontal de cajones, tenemos dos variantes o dos alternativas. La primera es preparar las estructuras y posteriormente los frentes de cajón para que queden completamente al ras de lo que es la estructura o el módulo, y si no, la otra forma es hacerlo con superposición, es decir que los frentes de cajón no van a quedar al ras, sino que van a chocar y van a cerrar haciendo tope contra lo que es la estructura. Yo en este caso, para hacer este ejemplo, lo voy a hacer con superposición. Con respecto a la terminación de los frentes y la forma de apertura, tenemos tres variantes o tres posibilidades. La primera es colocándole tiradores de forma externa. Ese método no va a alterar lo que es la altura de cada uno de los frentes de cajón. Después tenemos otra posibilidad, que es generarle algún tipo de calado o dibujo al frente para poder hacer apertura. Ese método tampoco alterará lo que es la altura de cada uno de los frentes. Y después tenemos una tercera posibilidad, que es, por ejemplo, si le colocamos algún tipo de perfil manija, algún perfil tirador, ese método sí va a alterar lo que es la altura de cada uno de los frentes, ya que esos tiradores se colocan por arriba. Justamente esta cajonera la estaré realizando con este tipo de perfil manija o perfil tirador, denominado perfil J. Creo que los otros métodos son un poco más intuitivos y más fáciles de poder comprender, así que me pareció bueno poder hacerlo de esta forma. Y les estaré contando cuánto hay que descontarle a cada uno de los frentes de cajón para poder realizar un trabajo prolijo y que nos quede perfecto. El principio de todo es comenzar por las estructuras de los cajones. Y para poder calcular la medida de cada uno de ellos, lo primero que tenemos que tener en claro es qué cantidad de cajones vamos a colocar. Este cálculo que vamos a ver a continuación sirve para cualquier cantidad de cajones que necesitemos poner. Yo en este caso voy a colocar 3 cajones. Y lo que tengo que saber como primera medida es la medida de alto, de ancho y de profundidad del hueco que tengo para colocarlos. Es importante saber que entre estructuras tenemos que dejar una distancia prudente en principio para evitar rozamiento entre cajón y cajón. Y también hay que dejarle una distancia un poquito mayor, un margen un poquito más grande, ya que luego le colocaremos los frentes, que ellos son los que se van a encargar de tapar todas esas distancias que dejemos entre una estructura y otra. Y acá no hay una condición
que haya que dejar una misma distancia entre uno y otro. No, acá es criterio de cada uno, según lo que quede más cómodo, la distancia inicial que quieran dejar. Lo que sí hay un cálculo, que ese cálculo nos va a ayudar de acuerdo a cómo nosotros querramos dejar las distancias. Lo que sí tenemos que tener en claro, buscar un mayor aprovechamiento posible y hacer cajones lo más espacioso posible. Bien, vamos a comenzar con el tema del alto, a calcular las medidas de alto de cada estructura de cajón. Y aquí hay un principio que tenemos que tener muy en claro. Yo en este caso voy a colocar 3 cajones. Si yo voy a colocar 3 cajones, me van a quedar entre estructura y estructura 4 espacios. Un espacio arriba, un espacio abajo y en el cajón del medio un espacio abajo y un espacio arriba que me hacen los 4 espacios. Lo mismo ocurre si colocaría 4 cajones, me quedarían 5 espacios. Lo mismo si coloco 5 cajones, me quedarían 6 espacios. Es decir, que la cantidad de espacios que voy a tener siempre va a ser uno más de la cantidad de cajones que voy a colocar. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder hacer el cálculo que veremos a continuación. Antes de hacer el cálculo tenemos que saber 2 principios más. El primero consta en que siempre los cajones se realizan de abajo hacia arriba. Y el segundo que tenemos que tener bien en claro es que a mayor cantidad de cajones, menos espacio para jugar vamos a tener entre uno y otro. A menor cantidad de cajones, más espacio vamos a tener para jugar entre un cajón y otro. Ahora tenemos que definir la distancia que vamos a dejar entre lo que es el piso o el suelo del módulo con respecto a donde comience la estructura del primer cajón. Y acá es recomendable estandarizar una medida que pueden ser 3 milímetros, 15, 18. ¿Por qué les digo esto? Porque si decidimos dejar 3 milímetros de distancia, agarramos 2 retazos de fondo de 3 milímetros, así de fácil, colocamos de un lado del otro el cajón arriba y nos va a quedar perfectamente parejo a los 3 milímetros. Lo mismo sucedería si queremos dejar una holgura mayor, en este caso 18 milímetros, hacemos lo mismo, colocamos un retazo de 18 milímetros de un lado, del otro el cajón arriba y nos va a quedar perfectamente parejo a 18 milímetros. No se recomienda dejar más de 18 milímetros de espacio entre lo que es el piso y donde comienza la estructura del primer cajón porque se consideraría excesivo. Y hasta me atrevería a decir que la mayoría de los carpinteros dejan de holgura de principio entre 15 y 18 milímetros. Entonces, lo que yo voy a hacer es dejar 18 milímetros abajo, 18 milímetros arriba y ahora lo que voy a hacer es calcular la distancia equitativa de la luz del cajón del medio hacia abajo y hacia arriba. Bueno, vamos al cálculo práctico y acá se viene lo lindo de todo esto. Sabemos que le voy a dejar de holgura 18 milímetros abajo y le voy a dejar de holgura 18 milímetros arriba para que sean los extremos equitativos. Ahora, en el cajón del medio voy a tener una luz abajo y otra luz arriba. Y tengo que deducir cuánto le voy a dejar para que quede prudente y que quede bien, para que luego cuando ponga los cajones no tenga ningún tipo de problema de roce. La deducción mía es, si va a ser con superposición, es decir, que el frente del cajón me va a cubrir gran parte del espesor de abajo más los 18 milímetros, voy a redondear en 30. Arriba lo mismo, me tiene que cubrir el frente, parte del parante más los 18 milímetros. Le voy a contemplar unos 30. Entonces en el medio, ¿qué voy a hacer? Le voy a dejar 30 del cajón de abajo y 30 del cajón de arriba. Es decir, le voy a dejar una holgura de 60. Lo mismo ocurre en la parte de arriba. Le voy a dejar 30 con el cajón del medio y 30 con el cajón de arriba. Le voy a dejar una holgura de 60. Entonces, lo que yo deduzco es que le voy a dejar 18 milímetros acá, 60 milímetros acá, 60 milímetros acá y 18 milímetros acá. Entonces, el cálculo que yo tengo que hacer es 6,55, recuerdan que era el alto, menos 18, menos 60, menos 60, menos 18 me da 499 milímetros, que es el espacio físico que voy a tener para poder hacer los cajones. A ese número, esos 499, lo tengo que dividir por la cantidad de cajones que voy a colocar, que en este caso son 3. El resultado me da 166,33, que lo vamos a redondear en 166. Y de esa forma acabamos de descubrir el alto que va a tener nuestros cajones. Cada uno de los cajones va a tener de alto 166 milímetros. Para poder sacar la medida de ancho de nuestras estructuras, tenemos que contemplar que vamos a tener que colocarles correderas a ambos lados para poder abrir y cerrar el cajón sin ningún tipo de problema. Estas correderas serán importantísimas para poder sacar el cálculo de ancho. Yo utilizaré estas correderas denominadas telescópicas, que hoy en día son las más utilizadas para todo tipo de mobiliario, por su calidad, su versatilidad, su durabilidad y también por su capacidad de poder soportar mayor peso. También existen en el mercado otro tipo de correderas que son más comunes, más sencillas, también son más económicas y de menor calidad, denominadas correderas Z. Esas correderas son las que se utilizaban antiguamente hasta que salieron estas.
Si hacemos una comparación, un análisis en el costo-beneficio, conviene toda la vida y aconsejo utilizar estas correderas a menos que el proyecto o el cliente pida lo contrario. Estas correderas se componen de 3 piezas. Tenemos una doble pieza telescópica para mayor apertura, que son estas dos. Esta pieza es la que irá amurada contra el lateral de la estructura. Y después tenemos una tercera pieza, que es esta, que es la que irá amurada contra el lateral del cajón. Que acá tiene un pestillito que si nosotros lo presionamos hacia abajo podemos retirar esta pieza para poder colocarlo, si así lo deseamos, de forma individual en el cajón. Y también es muy útil para que, por ejemplo, una vez que tengamos la estructura terminada, poder retirar los cajones, quitarle peso al módulo, poder lograr un traslado más fácil, más cómodo y luego se vuelven a colocar en la casa del cliente. Cada juego de correderas viene de a pares, o sea, vienen dos. Uno se colocará a la izquierda y el otro se colocará a la derecha de cada uno de los cajones. El espesor de cada una de estas correderas es de 13 milímetros. Si juntamos las dos, serían 26 milímetros. Entonces, para poder calcular el ancho, lo que tenemos que hacer es, sabemos que nuestro ancho es de 665 milímetros. Si a esos 665 le restamos los 26 del par de correderas, nos quedaría en 639 milímetros. Bueno, ese número es el ancho que debemos dejarle a nuestros cajones. Bien, ya sabemos el alto y el ancho que deben tener nuestros cajones. Ahora lo que tenemos que hacer es deducir la profundidad de los mismos. Y lo que sabemos es que desde el frente hasta el fondo tenemos 545 milímetros. Y para darle cierta holgura y evitar un eventual rozamiento, un choque contra el fondo, lo que voy a hacer es restarle 15 milímetros. Es decir, que la profundidad que llevarán estos cajones será de 530 milímetros. Esto es a criterio, le puedes dejar un poquito más, le puedes dejar un poquito menos, pero yo considero que 15 milímetros es más que suficiente. De esta forma, cada cajón quedará conformado en 166 milímetros de alto, 639 milímetros de ancho y 530 milímetros de profundidad. Lo que voy a hacer ahora es ir a hacer los cajones y luego vuelvo para seguir con el tutorial. Este paso no lo voy a mostrar porque hace unos videos atrás les mostré un método súper sencillo para hacer cajones, lo haré de la misma forma y si no lo viste, te dejo una tarjetita por acá arriba para que puedas ir a verlo. Bueno, ya tengo los cajones listos para empezar a colocar. Voy a empezar, como les comenté, de abajo hacia arriba. Voy a comenzar por el primer cajón. Les voy a contar todo lo que voy a ir haciendo, las medidas, cómo voy a ir dejando las correderas. Y te quiero contar que para colocar las correderas voy a utilizar estos tornillos. Estos tornillos son de 3 por 16, son de 3 de ancho por 16 milímetros de largo. Para hacer un poco más divertido y didáctico esta parte final del video, lo que voy a hacer es comenzar a trabajar, a montar la estructura de los cajones y te voy a ir contando con voz en off lo que iré haciendo, así sea para repasar lo ya hablado, como también para ir contándote cosas que aún no te dije. Así que si les parece, comenzamos a trabajar. Bueno, lo primero que hago, como les comenté anteriormente, comienzo de abajo hacia arriba, voy a poner los suplementos de 18 milímetros, tanto de un lado como del otro. El siguiente paso, lo que voy a hacer es hacer una referencia a los 5 milímetros del ras del mueble, tanto de un lado como del otro, que es donde comenzaré a colocar las correderas. Separo las correderas, el lado que va al mueble con el lado que va al cajón, comienzo a atornillar la parte que va del lado del mueble, teniendo en cuenta la referencia que hice anteriormente, y acá te voy a dejar un tip. Lo que voy a hacer es atornillar, poner el primer tornillo y terminar ajustándolo a mano, para evitar que se me mueva la corredera de eje. Una vez que ya coloqué ese primer tornillo y la corredera me quedó completamente firme, ahí sí procedo a ponerle más tornillos para darle aún más refuerzo. De esa misma forma voy a hacer la corredera del otro lado. Ahora que tengo las correderas correctamente colocadas, voy a proceder a ponerle la otra parte, la que va hacia el cajón. Ahora voy a colocar el cajón que quede bien apoyado sobre los suplementos de 18 milímetros y lo que voy a hacer es empezar a retirar el cajón despacito y van a ver que la corredera que va agarrada hacia este módulo va a ir saliendo acompañada del mismo cajón. Lo que hago ahora es retirar un poquito esta corredera y la voy a nivelar correctamente con algo plano, que yo en este caso lo hago con una regla metálica, lo pueden hacer con lo que ustedes tengan. Y esto es importantísimo, esa corredera tiene que quedar al ras del frente de la estructura para luego no tener problema a la hora de colocar el frente. Y acá hacemos el mismo procedimiento, colocamos el primer tornillo a media rosca y luego terminamos de colocarlo a mano para que no se nos mueva de eje.
Una vez que colocamos ese primer tornillo y ya nos queda firme la corredera, lo que hago es retirar un poquito más, colocar un tornillo más y de esa forma voy a poder retirar el cajón. Estas correderas ya están completamente colocadas tanto de un lado como del otro. Lo que hago es quitarle los suplementos y lo que voy a hacer es reforzar el cajón que acabo de sacar. Le voy a poner un tornillo más en la parte de atrás y ya está completamente terminado y vamos a probarlo. Luego de colocado hacemos la comprobación y podemos ver que el cajón quedó correctamente colocado, se desliza sin ningún tipo de problemas. Ahora debemos seguir por el cajón de arriba y lo que hice en este caso fue cortar unas maderitas a 60 milímetros como les expliqué anteriormente para poder colocar las correderas como hice abajo y posteriormente colocar el cajón. Una vez que tengo listo el segundo cajón, al igual que hice con el primero, procedo a probar, a colocarlo y veo que ha quedado perfecto sin ningún tipo de problema, apertura y cierre como corresponde. Y de la misma forma, y para resumir un poco, hice el cajón de arriba. Y podemos ver que como todo fue hecho a medida con suplementos, ha quedado simétricamente perfecto como lo buscamos en un principio. La apertura y cierre de los tres cajones es espectacular. Ahora que ya tengo los tres cajones correctamente colocados, voy a proceder a hacer el cálculo para sacar la altura de los frentes que llevarán los cajones. Lo que hago es tomar la altura total del mueble, que en este caso es de 730 milímetros, y quiero que el frente de arriba termine a los 15 milímetros, antes de los 15 milímetros de la altura total del parante. Después le voy a dejar tres luces más, una en la parte de abajo para evitar rozamiento a la hora de abrir el cajón, que va a ser de 3 milímetros, al igual que las otras dos luces que también van a ser de 3 milímetros. Entonces el cálculo que yo tengo que hacer es 730 milímetros menos los 15 milímetros de la parte de arriba, menos los 9 milímetros de las otras tres luces, me da 706. Lo divido por la cantidad de frentes que voy a colocar y me da 235 milímetros de alto de cada uno de los frentes. Y acá, como le voy a colocar perfil tirador J, tengo que hacer una modificación porque se altera la altura como les expliqué al principio. Lo que hago en este caso a los 235 restarle 30 milímetros para darle paso al perfil tirador que tiene esa medida y así llegar a los 235 milímetros de alto. Lo siguiente que hago es colocar un pedacito de fondo en la parte de abajo para hacer esos 3 milímetros que les dije anteriormente, y acá les voy a dejar un tip. Si el frente no les queda correctamente alineado con relación a los laterales, lo que hago yo en este caso, de la parte que me queda más caída, es colocarle uno o dos pedacitos de tapacanto para poder alinear y nivelar y que me quede completamente escuadrado con relación a lo que son los laterales. Y esto es importantísimo porque el frente de abajo es el que nos dará la línea con respecto a los de arriba. Una vez que lo tenemos, prensamos para que no se mueva y hacemos una perforación de un lado, una perforación del otro, atornillamos el frente con el cajón y ya tenemos el primer cajón completamente terminado. Para colocar el frente del cajón de arriba hacemos exactamente lo mismo. Colocamos el fondo de 3 milímetros para lograr esa separación, la cual calculamos anteriormente. Alineamos con respecto a los laterales y con respecto al frente de abajo. Y acá les voy a dejar un tip. Es agarrar los dos cajones juntos y tirar hacia afuera de forma pareja. Y de esa forma vamos a lograr más espacio y más comodidad para poder perforar y luego atornillar. Y de esa forma completamos el segundo cajón. Y con el frente de arriba hago exactamente lo mismo que con los anteriores, con la salvedad que en este caso, como el módulo es abierto, lo que hago es perforar y atornillar desde la parte de arriba. Pero si no tuvieras esa posibilidad porque tenés un techo, haces lo mismo que hicimos con el frente anterior. Retirás los dos frentes juntos, así te haces espacio y de esa forma podés perforar y atornillar. Y de esta forma queda la cajonera completamente terminada con un resultado completamente exitoso.
Bueno, gente, espero que les haya gustado el video y que les sea de utilidad sobre todas las cosas. Habrán visto que no es para nada difícil, solo es entender los principios básicos para poder hacerlo y práctica. Pero creo que con lo expuesto en este video podrán hacer cajones sin ningún tipo de problema, en la medida que necesiten, no van a tener ningún tipo de inconveniente. Si faltó algo, lo iré reforzando en otros videos porque haré más videos sobre cajones, cajoneras y demás. Pero si quedó alguna duda, me dejas un comentario y yo te lo estoy respondiendo sin ningún tipo de problema. Así que si les gustó el video, los invito a que le den like, que dejen un comentario, que compartan el video, que eso ayuda muchísimo. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y como es habitual, les voy a dejar un video por acá y otro video por acá para que puedan seguir viendo contenido de mi canal. Así que bueno, gente, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. There goes a sight from my soul.